Listo, perfecto. Entonces, empieza la grabación de la clase. Entonces, de nuevo, muy buenas tardes a todos. Vamos entonces a continuar. Habíamos quedado en la última sesión de preparación hacia el ICFES. Habíamos quedado en la última sesión, habíamos quedado en hidrostática, ¿cierto? Entonces, vamos a remitirnos, por favor, a la página número 171. Vamos a remitirnos a la página 171, pregunta 70. Vamos a la página 171, pregunta 70. Hemos quedado en la 69. Entonces voy a compartir ya la pantalla. Vamos a ir entonces a la pregunta 70. Te voy a compartir entonces la pantalla para irnos. Vamos entonces hoy a tratar, ya estamos en esta última sesión que es hoy de física, a tratar de avanzar y ojalá lograr eh, trabajar todas las preguntas que están en el libro del texto guía. Bueno, sin embargo, lo que se ha hecho, lo que yo he pretendido acá, es dar las herramientas para que ustedes solitos aborden ese examen del ICFES, ojalá eh, ojalá con una destreza o una habilidad mucho más alta, ojalá, que la que tenían pues de pronto antes. Bueno, entonces vamos a ubicarnos en la pregunta 70. Vamos a la pregunta 70. Ustedes ya, esto tenemos que resolverlo a la velocidad de la luz, o sea, la máxima velocidad ¿en dónde? La velocidad de la luz es la máxima velocidad ¿de qué? De cualquier cuerpo en el universo, ¿no? Bueno, según la teoría de la relatividad. Bueno, entonces, vamos entonces a la pregunta número 70. Bueno, la pregunta número 70, ya nosotros la hemos trabajado. Aquí está la imagen. Miremos, dice ahí, responda las preguntas 70 a la 73 con la siguiente figura. Entonces tenemos ahí la siguiente figura. Miremoslas, voy a compartir la pantalla ya. Sí, voy a compartir la pantalla, correcto. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, a ver, entonces acá tengo yo la pregunta número 70. Miremos rápidamente. Responda las preguntas 70 a las 73 con la siguiente figura. A ver, eh, hay una estudiante que se llama Patrick, ¿cierto? Patrick, hola. ¿Sí está o no está? Ah, hola, profesor. No. Ah, ¿cómo? Vente, una preguntita. Si tú miras acá esa imagen, estás mirando la imagen, ¿cierto? Sí. Hay un bloque sumergido totalmente, ¿sí lo ves ahí? Ujú. De masa M. ¿Esa W para abajo qué significa en física? El peso, ¿no? El peso, muy bien. ¿Y esa B para arriba qué es? La fuerza de empuje, ¿no? La fuerza de empuje. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que la fuerza de empuje depende de tres cosas. ¿Cuáles rápidamente? Depende de ¿Dónde me ¿cómo se- sumerjo? O sea, ¿dónde me sumerjo qué es? La densidad. ¿Qué más? la densidad, pues, ¿cómo se dice eso? Volumen. ¿La densidad de Volumen quién? ¿Del cuerpo o del líquido? del cuerpo, no. Del No. líquido, del ¿Dónde me líquido. sumerjo? Ojo, ¿dónde me sumerjo? Del líquido. Ajá, ¿De qué sí. más depende? ¿De la gravedad? De Siempre la la gravedad va a gravedad, estar, ¿cierto? sí, Siempre sí. la gravedad va a estar. ¿Y de qué más? Y de la gravedad, ¿qué más? De la presión, ¿no? ¿Y de cuántas moléculas yo qué? Ah, de hidrostática, no, moléculas. ¿Cuántas moléculas desplazo, no? ¿Y eso cómo lo Sí, llamo? sí, sí. ¿Volumen qué? Volumen Sumergido. sumergido. Hay que pensar que no me acuerdo muy bien de la clase, ¿verdad? Volumen sumergido. Entonces recuerden que la fuerza de empuje, pero a ver, entonces si tienen ustedes dificultades en qué, en aprenderse la fórmula de fuerza de empuje, ¿cierto? Pues átenla a algo. Recuerden que es que unir qué fue lo que dijo Steve Jobs. Unir qué puntos. Entonces observen, la densidad me dice, la densidad es del líquido, porque me dice de qué tamaño son las moléculas que yo voy a qué, a tumbar o a desplazar o no, ¿cierto?
cuando este bloque entra dentro de este líquido, ¿qué está haciendo? Empujando ¿a quiénes? Pues a las moléculas, obviamente, ¿no? Como cuando tú entras cuando tú entras en un transporte público que está totalmente... Profe, qué pena, eso que usted hizo ahí, ¿qué es? Esas bolitas, bueno, pónganle cuidado, en la fórmula, Fuerza de empuje. fuerza de empuje igual a, esto es una D, eso es la letra griega ρ, que significa densidad del líquido. La letra G significa la gravedad, o sea, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y B es el volumen sumergido. Entonces estaba explicando que si a mí se me olvida la fuerza de empuje, pues atémosla a algo. Y es que cuando yo voy a meterme dentro de un transporte público, es como si yo estuviera entrando dentro de un fluido, ¿no? Si yo entro en un transporte público que está atestado, lleno de mucha gente, pues me toca empujar, ¿o no? Obvio, me toca empujar a la gente que está ahí adentro para poder entrar, ¿cierto? Si yo voy a entrar a un transporte público, pues entro empujando, pues porque pues me toca, porque pues tengo que entrar. Entonces, esa densidad del líquido me dice qué moléculas estoy desplazando, ¿cierto? La gravedad, pues la gravedad siempre está inmersa, siempre en los procesos de hidrostática, y el volumen sumergido es cuántas moléculas yo logro desplazar, ¿cierto? Entonces, si yo logro desplazar muy poquitas moléculas, pues voy a tener una fuerza de empuje pequeña, pero si yo logro desplazar el ejemplo del transatlántico o el buque y el ejemplo de la canoa, obvio, un buque desplaza mucha agua, pues soportará mucho peso. Si desplaza 20.000 toneladas o 30.000 o 50.000, pues será, según el principio de Arquímedes, será capaz de soportar 50.000 toneladas de peso. Listo, muy bien. Ok, perfecto. Entonces ahora sí vamos a la pregunta número 78. Muy bien, gracias. Entonces vamos a la pregunta número 78. Esas bolitas que dibujé ahí, pues ¿son qué? Son Las moléculas moléculas. desplazadas. Correcto, perfecto. Entonces vamos a la pregunta número 78. Dice, esto ya no sabe cómo se dice a feo. Pregunta 70. Dice, el principio de Arquímedes se puede anunciar. Cualquier cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Según la figura, en condiciones de equilibrio, se tiene. Ojo, Ah, si miramos la figura en condiciones de equilibrio, pues la flecha que va para arriba es igual a ¿qué? Pues a la flecha que va para ¿dónde? abajo. Abajo. Para abajo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La A. La A. La A, perfecto. La A, muy bien, listo. Entonces, el peso que va para abajo, pues tiene que ser equilibrado por la fuerza de empuje que va para ¿dónde? Para arriba. Si están totalmente sumergidos, ¿cómo es la relación de las densidades? Rápidamente me dice. La densidad del cuerpo, ¿cómo es con respecto a la del líquido? Si está sumergido, profe, tiene que ser mayor. Totalmente Mayor, no. sumergido. Si es Mayor. mayor, Mayor. Igual, ¿quién? ¿no? Densidad Mayor. del cuerpo. El objeto. La densidad del Si el objeto. cuerpo si la densidad del cuerpo es mayor, cae al fondo. Recuerden. Claro. Ojo, Tiene y que ahí ser no está, igual. y ahí no es, eso, muy bien. Aquí la densidad del cuerpo tiene que ser igual a la densidad del líquido para que el cuerpo flote. Cuando está totalmente sumergido y flotando, son iguales. Exacto. Entonces, a esta situación es densidad del cuerpo, ambas iguales o no. Ojo, pero si tenemos la situación en donde el bloque cae al fondo, ¿cómo es la relación acá? La densidad del Del cuerpo cuerpo es mayor es que la mayor que la densidad líquida. del líquido. Y si tenemos un cuerpo como el huevo que mostré, ¿se acuerda del video del huevo? La densidad del cuerpo sería menos que la del agua. Eso, la densidad del cuerpo es menor que la del agua o del líquido. Ustedes conocen el icopor, ¿cierto? El icopor flota, ¿cierto? ¿Y por qué flota el icopor? Porque su Porque densidad, ¿qué tiene es? menor ¿Mayor, densidad. menor o igual? Menor, profe, menor. Menor, menor. Muy bien, perfecto. Entonces la respuesta de la 70, este libro es maravilloso, el libro de Luján, porque nos permite aclarar muchas cosas en la teoría. Sigamos. Vamos a la pregunta número, espérate un momentico. Vamos a la pregunta número 71. En la figura, si la densidad del cubo objeto es menor que la densidad del líquido, entonces, si la densidad del cubo objeto, del que está flotando, es menor que la densidad del líquido, ¿qué le pasa a ese cubo? Se va para arriba, porque como es menor, se va para arriba. Si fuera más o menos parecida, se quedaría en el medio, como en la figura,
Y si Correcto. fuera mayor, fuera para abajo. Exacto, se va para arriba. ¿Y qué pasa ahí cuando se va para arriba? Se va flotando. Acelera para arriba. Acelera inicialmente, Flota, acelera para profe. arriba. Sí, es como cuando Se tú queda para coges, arriba. es como cuando tú coges un icopor. Vamos a suponer que tú tienes un bloque de icopor y lo hundes en una piscina o en el agua. Lo hundes y lo sueltas. ¿Qué hace? Pues el icopor sale despedido hacia arriba, obviamente. Pero inicialmente, ¿qué hace? ¿Se acelera o no? Entonces, ¿la respuesta cuál es? La otra vez. La otra La- vez. El objeto sin apoyo se acelera hacia arriba. La respuesta B es falsa. El objeto no se hunde. La respuesta C, el objeto queda entre dos aguas. ¿Sí? ¿Ahí hay dos aguas? No. No. Sí, ahí no dice que hay aceite. ¿Cómo puedo yo tener dos aguas o dos líquidos? De pronto, Ya ¿agua con qué? ¿Con aceite o no? que son de diferente densidad, entonces son... Correcto. Sí, puede suceder eso puede suceder. Recuerden que el aceite no se mezcla con quién, Con el agua nunca. con el agua, perfecto. Entonces pueden, pero acá no habla de eso. Listo. Y la D dice la densidad no determina en el empuje. ¿Eso qué es? ¿Verdadero o falso? Sí, sí. La D es falsa o no. La Totalmente densidad, falso. totalmente falsa. La densidad sí interviene en dónde. En el empuje. El empuje. Bueno, a ver, entonces, como no estamos aprendiendo esto, ustedes recuerden, voy a copiar acá esto un poquito grande. Recuerden que la fuerza de empuje depende de la densidad donde me sumerjo, la gravedad. ¿Y Profe, cuántas moléculas qué? desplaza. Profe, yo recordando de lo que usted había dicho una clase pasada, usted Sí. dijo que había como una fórmula que no se ponía el volumen sumergido, sino que se cambiaba por otra. Sí, No era así. la, Que esa era la que. ¿Cuál era esa perfecto. fórmula, profe? La de presión. Presión, sí. Presión dentro de un fluido, presión en el punto X es igual, vamos a suponer que yo tengo acá un cuerpo sumergido acá a una distancia hacia abajo, ¿qué? H. Entonces la presión en X es la presión atmosférica más la densidad por la gravedad, y en vez de colocar volumen sumergido, ¿coloco qué? H. ¿H qué Gracias, es? profe. ¿H qué es? Profundidad Profundidad. ¿Y esta D sigue siendo la densidad de quién? del cuerpo. No, señor. ¿La densidad de Es del quién? agua, es del agua. Recuerden que siempre todo depende de dónde yo me meto, ¿no? No es lo mismo que yo me meta a empujar unos enanitos en un transporte público, los empuje y ellos pues van a irse en contra, ¿o no? A que yo entre y empuje unos grandulones de 2,50 m. Pues la fuerza de empuje va a ser diferente, ¿o no? ¿Cierto? No es lo mismo que yo me sumerja en un líquido salado que en un líquido sin sal, ¿cierto? En una agua salada que en un agua sin sal, ¿listo? ¿Puede Correcto. repetir esa fórmula? Esta fórmula es de presión, recuerden. Entonces la presión se puede expresar así, ¿no? ¿Cómo? Densidad del líquido por gravedad, ¿por quién? Por profundidad. Siempre cuando les pregunten algo, acuérdense de esta fórmula y evalúenla, piénsenla, miren a ver qué pasa. ¿Listo? Miren qué pasa ahí. Obvio, si la profundidad aumenta, ¿qué le pasa a la presión en esa fórmula? Si H aumenta, Aumenta, todo pues aumenta, Aumenta. profe. todo aumenta, Son obviamente. proporcionales. Correcto, muy bien. Profe, usted me dijo que la densidad era la del agua, ¿cierto? La del líquido. Sí, la del líquido, sí, sí, Gracias, sí, correcto. Las únicas fórmulas que interviene la densidad del cuerpo es cuando se habla de flotación. Cuando lo que dijimos ahorita al principio, ¿no? Que las densidades eran iguales o menores o qué, o mayores. Bueno, recuerden que hay otra fórmula de presión. ¿Cuál es la otra fórmula de presión? Por favor, no lo olviden. Presión es igual a qué? Fuerza sobre área, sí. Presión es igual a fuerza sobre área. Exacto. Correcto, presión es igual a fuerza sobre qué? Sobre área. Pero esta fuerza, ¿quién es? Recuerden que esa fuerza es la fuerza ¿qué? Hidrostática. Estática. Y recuerden que la fuerza hidrostática ¿de qué depende? ¿De qué qué, tan abajo esté, no? qué tantas moléculas tengo en dónde? Arriba mío. Es Arriba. decir, qué tan abajo, qué tan arriba yo estoy. Correcto. Y qué tan grande sea. ¿Qué tantas moléculas tengo encima? Esa es la fuerza hidrostática, la que me aplasta. Ojo, la fuerza de empuje no aplasta. La fuerza de empuje, ¿qué hace? Que yo flote. La fuerza hidrostática aplasta el cuerpo. ¿Listo?
Despejemos fuerza hidrostática. ¿Qué es igual fuerza hidrostática ahí? Fuerza hidrostática es igual, el área pasa ¿a qué? A multiplicar. A multiplicar. ¿Listo? Ok, perfecto. Listo. Sin embargo, quiero explicarles una cosita. Recuerden, esta clase se está grabando, ustedes saben que sí. Quiero explicarles una cosita de la presión rápidamente. De todos modos, ya hemos avanzado harto en problemas y tenemos hoy 2 lindas horas. Entonces, pónganle cuidado. Voy a colocarles un ejemplo muy sencillo. ¿Se acuerdan ustedes del concepto de densidad, cierto? ¿Densidad qué es igual? ¿A masa sobre qué? Volumen. Sobre volumen. Concepto muy preguntado en física y en química en el ICFES. ¿Qué mide la densidad? Ya dijimos, mide la concentración de qué. ¿De qué? Cuando yo dibujo bolitas apeñuscadas, ¿qué estoy dibujando? ¿Moléculas o qué? O átomos. Entonces recuerden que la densidad mide qué tanta concentración hay de átomos o de moléculas, obviamente, en el espacio, ¿no? Obvio, la concentración, ¿cierto? Cuando están muy concentradas, ¿qué le pasa a la densidad? Aumenta. Cuando están muy desconcentradas, o sea, muy lejos unas de otras, ¿qué le pasa a la densidad? Disminuye. Recuerden que un cuerpo muy denso es cuando sus moléculas están pegadas unas de otras. Recuerden que un cuerpo menos denso es cuando sus moléculas están, ¿qué? Lejos unas de ¿qué? De otras. ¿Qué hay aquí en el medio? Recuerden, ¿hay espacio qué? Vacío, recuerden. Experimento de Ernest Rutherford. Recuerden, cuando bombardeó la lámina de oro. Me imagino que les contaron esa anécdota. Bueno, con un cañón de electrones, que es un televisor de esos antiguos que tiene la cola larga, eso es un cañón de electrones. Bueno, si ustedes tienen un cañón de electrones, ahí lo tienen, un televisor de esos antiguos. Sí, claro, Los que profe. los que tienen cola grande. Dime. El tubo de rayos catódicos. Es el tubo de rayos catódicos, que es el televisor viejo, ¿no? No este digital. Claro. Ese No, es, el ese es un analógico. bomba, esa es una ametralladora de ¿qué? De electrones, recuerden. Varios por Sí, segundo. sí, es una ametralladora. Uno puede hacer experimentos con ese televisor. Bueno, obviamente hay que tener cuidado, obviamente hay que saber de Es algo de peligroso electricidad. también, profe. No, hay que tener cuidado porque la electricidad ahí se generan voltajes de 20.000 voltios, 20.000, 40.000 voltios, Mira. que han muerto personas manipulando una pantalla de esas. Recuerden que Sí. la bobina de la pantalla alcanza 40.000 voltios y el amperaje que suelta es bestial. Entonces mata a una persona. Si llegan a tocar una bobina de esas sin haberlo descargado, lo puede a uno matar. Y Bueno, profe, y eso que se desconecta un televisor de esos, esa vaina por dentro sigue teniendo energía. sí, sí, correcto. Toca descargarlo. Hay formas de descargarlo con una resistencia para que la bobina no se va a quemar tampoco, ¿no? Sí, Hay que profesor, porque eso internamente, la bobina actúa como una batería, al igual que los condensadores que trae. Entonces almacena aunque se haya desconectado. Tú acabas de decir dos propiedades de la electrónica. Una es almacenar energía, ¿no? Y las bobinas almacenan ¿qué? Energía. ¿A través del campo qué? Magnético. Eso lo vamos a ver hoy. Magnético. Eso lo vamos a Y ver hoy. se preocupan principalmente por la corriente, Correcto, muy no, bien. no tanto por el voltaje. En los Eso. capacitores es al revés. En los capacitores por el voltaje y en las inductores por la corriente. Muy bien. Correcto, súper. Bueno, entonces, ¿a qué va todo esto que quería explicarles? Hagamos una analogía de esto. Voy a unir puntos, como dice quién. Steve, ¿qué? Jobs. Voy a unir puntos. Póngale cuidado. Voy a unirlo con el concepto de presión. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que una persona abre su mano y le hace una fuerza a otra en la cara. Hace una fuerza con la mano abierta. Vamos a suponer que hace una fuerza grande, o sea, lo empuja. Vamos a suponer ahora que la persona ahora cierra la mano y la empuña. Cuando la empuña y hace la misma fuerza. Las cosas ya van cambiando, ¿o no? No es lo mismo que a uno lo empujen con la mano abierta que lo empujen con un puño, ¿o no? ¿Cierto? Pero ahora voy a hacer otra cosa. Vamos a poner un poco más extremos. Vamos a suponer que en el extremo del puño ahora la persona va a colocar una puntilla. Y va a hacer la misma fuerza, pero con la puntillita en el extremo como está ahí en la imagen. Está aplicando la misma fuerza en las tres situaciones. Mano abierta,
puño, o sea, empuñada la mano, y ahora coloca una puntillita. Está aplicando la misma fuerza, pero los resultados son diferentes, ¿o no? ¿Cierto? Obviamente, ¿cuál hace más daño? Pues la pregunta es tonta, ¿no? Pues, ¿cuál hace más daño? ¿La mano empuñada, la mano abierta o la puntilla? La puntilla, ¿no? Pues la puntilla. La Sin puntilla, embargo, la la persona está haciendo la misma fuerza. Ojo, estoy diciendo que la persona está haciendo la misma fuerza. No ha cambiado la fuerza. Pero ¿por qué la puntilla hace más daño? Es filosa, no. ¿Qué hizo Sí. la puntilla con la Por la fuerza? presión ejercida. ¿Qué hizo la puntilla con la todo fuerza? se concentra ahí, ¿no? Eso, ¿qué hizo la puntilla con la fuerza? ¿La qué? La concentró en un solo lugar y La ¡pa! Y la concentró. golpeó. La concentró. Ojo, la puntilla lo que hizo fue concentrar la fuerza. ¿Y sabe cómo se llama esa concentración de fuerza? ¿Se llama cómo? Presión. Presión. Fuerza sobre área, ¿qué es? Una concentración ¿de qué? De presión. De fuerzas. La presión es una concentración de fuerzas en un área ¿qué? Determinada. Miren la fórmula, jóvenes. ¿Qué le pasa si el área disminuye? ¿La puntilla qué hizo? ¿Disminuyó el qué? La puntilla ¿qué El hizo? área, disminuyó el área. Y si disminuye el área, ¿qué le pasa a esta división matemáticamente? Más presión. ¿Qué le pasa a Más esa división? presión. Disminuye. Aumenta. O Aumenta. sea, más presión. Sí. Si el área disminuye, ¿la presión qué hace? Aumenta. Porque la presión es la concentración no de átomos. La presión es la concentración ¿de qué? De fuerzas. Esta forma de enseñar la física se llama conceptual. ¿Sí me entiende? Entonces, observen esto. La presión es una densidad de fuerzas. ¿Sí? La densidad común y corriente es una densidad de masa. En otras palabras, la presión mide la concentración de fuerza en un área determinada. Y la densidad mide la concentración de masa en un volumen en el espacio. ¿Está claro? Entonces miren las diferencias. Ojo, ¿qué es lo que produce rotura en las superficies? ¿Las fuerzas o la presión? Fuerza, ¿no? ¿Quién rompe más fácilmente? Vamos a suponer que usted le está haciendo esa fuerza a un cuerpo sólido. No vamos a decir la cara porque ya entro en terrenos violentos. Vamos a suponer que, obvio, con la puntilla usted rompe fácilmente esta tabla, ¿o no? Vamos a suponer que esto es de madera. Pero con la mano abierta, ¿será que usted rompe la tabla? Con la mano abierta. No, es muy difícil. No. Es muy difícil. ¿Es más fácil con qué? Con la puntilla, con el puño. Concentrándola ¿Con el puño? ¿qué? ¿Concentrándola qué? La fuerza en un lugar. Concentrando La fuerza la en un fuerza. lugar. Concentrando la fuerza. Jóvenes, la presión es la que rompe ustedes no sé, van a ver alguna vez por televisión o bueno, por lo que sea, o en internet o en YouTube van a ver que las máquinas para cortar acero, las máquinas modernas para cortar acero utilizan agua, un hilito de agua a presión. Un hilo de agua corta el acero. Como si que un hilo de agua corta un acero. Imagínense, uno pasa la mano ahí y la corta. Pues porque ¿qué está haciendo ese hilito de agua? Con unas bombas neumáticas, ¿qué han hecho? ¿Concentrar la qué? Concentrar la fuerza. Presión, Listo. profe. La A lo presión. máximo. Han aumentado la presión. Muy bien, perfecto. Listo, sigamos. Entonces yo creo que ahí ustedes ya están completicos. Esas preguntas que les salen en el libro, ustedes tienen que ir al 100, 100, 100. No hay nada que hacer. Bueno, vamos a la pregunta número 72. Bueno, 72 dice, en la figura, si el cubo de agua de masa M se reemplaza por un cubo de acero de iguales dimensiones, la fuerza de empuje que actúa sobre el acero, ¿sí? Ojo, entonces estamos cambiando el cubo de agua de masa M, se reemplaza por un cubo de acero de iguales dimensiones. Un cubo de acero de iguales dimensiones. Profe, el acero no va a flotar. No va a flotar, correcto. O sea, va para abajo. Pero recuerda la primera pregunta del texto. ¿Qué es lo que pregunta la pregunta? Bueno, suena horrible, pero yo lo digo así, no me importa. ¿La fuerza de empuje de qué depende? Ya dijimos.
del peso y de Re- la fuerza recuerden- normal. Recuerden De la que, fuerza mire, De la la fórmula pregunta que- sobre qué está preguntando, por la fuerza de qué. de empuje. De empuje, pero me parece muy bien lo que tú dijiste. Muy bien, qué bueno. Que el acero no va a flotar, va a caer ¿a dónde? Al fondo. ¿Por qué va a caer al fondo? Porque va a pesar ¿qué? Eso es mucho más. ¿De Más quién? va a ¿Que la ser más fuerza de qué? denso, va a tener más densidad. del agua. De la fuerza de empuje. Bueno, ¿la fuerza de empuje varía? ¿Sí o no? Sí, Sí, depende del líquido. Sí, ¿Qué dice profe. ahí? depende del A ver, líquido ¿cambió el y del líquido? movimiento de las Yo pregunto, moléculas. ¿cambió el líquido? ¿Sí o no? Nada. No. ¿Cambió la gravedad? No. No. ¿Y cambió el volumen sumergido? No. ¿Cambió? El volumen sumergido. ¿Cambió? No. Nunca. No. ¿Por qué El no cambió? volumen. ¿Qué dice ahí? Pero el volumen del acero no cambió. No, no cambia, tiene iguales dimensiones. Como el volumen del acero es el mismo que el Ah, volumen ok, de la masa profe. que estaba antes, o sea que no cambió nada, ni el líquido, ni la gravedad, ni el volumen sumergido. ¿Será que la fuerza de empuje cambió? No. No. No, mira, aquí lo estamos viendo. Mire, acá lo estamos viendo. No cambió esto, ni esto, ni esto. Pues si no cambió nada, pues no cambió nada. Entonces, conclusión, ¿la respuesta cuál es? La D. Ah, no, ¿Qué? espérese. Como decía, no, pensé que ¿La fuerza de empuje qué? B. Es igual a la que actúa sobre el cubo de agua. Ah, muy bien. Correcto. Correcto. O sea que la fuerza de empuje es la misma que estaba actuando antes, ¿o no? Lo que pasa es que ahora el cubo pesa ¿qué? Lo más probable es que pese ¿qué? Más. ¿Listo? Más. Correcto. Pero de todos modos, ¿sí me entiende? Entonces yo les pongo un ejemplo. Exacto. Entonces una persona se sumerge en agua, en una piscina totalmente, ¿cierto? ¿Será que si la persona se acuesta en el piso de la piscina, la fuerza de empuje va a cambiar? No. No. ¿Cambia o no? Yo tengo acá un líquido y aquí hay una persona que está dentro de ese líquido. Ella se sumerge más y luego ahora se acuesta en el piso de la piscina. ¿La fuerza de empuje cambió ahí? No. ¿Por qué no? Porque no ha cambiado ni el líquido, ni la gravedad, ni el qué. Ni el volumen qué. Sumergido. Es la misma fuerza de empuje, la misma. La misma. ¿Por qué? Ojo, estamos asumiendo que la persona no bota el aire, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Listo? Entonces recuerden, tengan cuidado con esas preguntas porque esas preguntas son bastante comprometedoras, bastante engañosas. Vamos a la pregunta 73. Para la figura, si tenemos un objeto en equilibrio estático flotando sobre un fluido, entonces, la respuesta inmediata, ¿no? Si hay un objeto en equilibrio estático, ¿qué significa? Porque U es igual a B, supongo. Exacto, es la misma respuesta A, ¿no? A. Sí. La fuerza y el. O sea, son iguales la fuerza y la fuerza de empuje. Exacto. Pues estático no se mueve. Está ahí Exacto. quietecito. Correcto. Lo que va para Pero abajo. pero no nos dicen si está hundido o flotando, entonces. No importa. Recuerda, muy buena pregunta, muy buena lo que tú dices. Mira, ojo, no importa. Tú acabas de decir algo muy cierto. Vamos a suponer que, recuerden, jóvenes, en el experimento del huevo, que el huevo estaba en el fondo, ¿cierto? Estaba acá y estaba acá salido. En estos dos está en equilibrio. Bueno, acá también. Pero, ojo, en las tres situaciones, lo que va para arriba es igual a lo que va para ¿dónde? Para abajo. No, Lo que pasa es que en la situación 1, en la situación del lado izquierdo, hay una fuerza para abajo, acá también hay una fuerza para abajo, acá también hay una fuerza para abajo, pero acá hay dos fuerzas, la de empuje y la ¿qué? La normal, ¿recuerdan? Acá no, acá solamente hay dos fuerzas y acá hay dos fuerzas. ¿Cómo son esas flechitas acá y acá? Exactamente ¿qué? Iguales, porque estamos asumiendo que los cuerpos flotan, ¿no? Y que están quietos, ¿no? Obviamente, ¿no? Que están quietos, no que el huevo se está moviendo, ni que está hirviendo el agua, ni nada de eso, ¿listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Recuerden siempre las dos preguntas al texto. Recuerden que lo que descubrió Aristóteles fue que uno internamente se hace preguntas. Yo me pregunto, yo me respondo.
Recuerden que la calidad de esas preguntas está relacionada a la inteligencia de cada uno de nosotros. Ahí está relacionado. Bueno, vamos a la pregunta 73. Listo, ya lo hicimos. Ok, entonces avancemos. Profe, antes de pasar, ¿me puede decir cuál es la respuesta a la 73 otra vez? Lo mismo, la A. El peso es igual a la fuerza de empuje. Porque están en Y- qué? En equilibrio, ¿no? Ah, En equilibrio. Es por eso. Recuerda que flotar, la palabra, si un cuerpo flota es porque está en qué? sobre un líquido. Está en un líquido, pero ¿cómo está? Quieto. O sea que está En en qué? equilibrio. Está en el equilibrio, O ¿cierto? sea que flotando no significa que tenga que estar como encima, arriba. Recuerda que flotar significa no caer al fondo, ¿cierto? Y flotar, como dicen, no caer al fondo significa, flotar significa quedarse quieto. Quedarse quieto, ¿qué es? Equilibrio. O sea, la fuerza que va para abajo, que es el peso, es igual a la fuerza que va para arriba, que es la fuerza de empuje. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, pregunta 74. Yo pensé que habíamos acabado ya todas estas. En condiciones normales, la densidad promedio de un pez es un poco mayor que la del agua. De acuerdo, estoy leyendo la pregunta 74, jóvenes, por favor, presten atención. En condiciones normales, la densidad promedio de un pez es un poco mayor que la del agua. De acuerdo a lo anterior, es cierto que un pez puede nadar. ¿Por qué? Voy a leer cada una de las respuestas, ustedes me van diciendo si es verdadera o falsa. A, puede regular internamente el tamaño de sus aletas. Falso. Falso. Claro B, que no. no siente fuerza de empuje. Todo cuerpo tiene una Falso. fuerza de qué? Todo Eh, cuerpo tiene una fuerza de empuje, así se ahogue. Ojo, todo cuerpo tiene una fuerza de empuje, así coja para el fondo. Siempre habrá una fuerza de empuje. Desde que haya desplazamiento de qué? De molécula. De moléculas. Mira, profe, la gravedad es una fuerza de empuje, ¿no? La fuerza de gravedad, no, la fuerza de gravedad no No, es una porque fuerza va de para empuje. La abajo. fuerza La de gravedad es gravedad una aceleración. es la Bien, fuerza de atracción que hace la Tierra sobre los cuerpos. Bueno, Bien. desde la parte relativística, recuerde que la gravedad es la deformación de qué? Del espacio. Del espacio. Recuerden que Listo. desde la teoría relativística, que es la teoría vigente, que es la correcta en este momento. Recuerden que yo digo correcta porque recuerden que la ciencia es un ente vivo que está aquí, cambiando y se está modificando. Evolucionando. Está evolucionando. Muy bien eso. Muy bien. Los conceptos también en la mente de cada uno de nosotros también son entes vivos, recuerden. Bueno, entonces la B no siente fuerza de empuje, falso. La C cambia de colores dependiendo de la profundidad. No tiene nada que ver. Y nada. Y luego dice, no necesita modificar nada. ¿Cómo así? Entonces, Sería la D Profe, porque o sea, es la única profe. porque las otras no tienen nada que ver. Pero es que, profe, el pez no necesita modificar nada. ¿Qué necesita modificar el pez? Sí, ahí se Es dice un pez y Tienes ya. razón. Exacto. Ojo, O Y sea, si es nada, no como su necesita medio. modificar nada de su Pero- cuerpo. recuerda una cosa, si la densidad del pez es mayor que la del agua, del líquido, ¿hacia dónde coge él? va para abajo. Va para abajo. Pero los Abajo. peces no caen al fondo, ¿no? No, Los porque peces Nadan. nadan. Nada, ¿no? Entonces, Ajá. ¿qué O hace la A es ahí? falsa. La D es falsa. Sí necesita modificar algo. Entonces sería la A. Puede regular Ah, internamente el tamaño de sus aletas. ¿Cómo puede regular internamente el tamaño de las aletas? Respirando. Respirando, muy bien. Correcto, respirando. Usted sabe cómo respiran, ¿no? Absorben el agua y toman el oxígeno de quién? Del agua. Entonces, Claro. la respuesta que nos parecía que era incorrecta se volvió ¿qué? Correcta, de una, porque Correcta. todas eran como absurdas. Sí, parecía absurda, pero resulta que no. Resulta que analizándola, bueno, al menos es la menos que, La menos absurda de todas. la menos absurda de todas. Muy bien, perfecto. Es cierto, muy bien, súper. Bueno, esta pregunta está en un documento de orientación. Bueno, vamos a leerlo. A ver, Miguel Arturo. Dos bloques iguales se hallan sumergidos en líquidos M y N y suspendidos cada uno de un resorte que, como se indica en la siguiente figura. La longitud natural de los resortes es I y los bloques se hallan sumergidos al mismo nivel. El líquido M es de mayor densidad que N. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ojo, el líquido M es mayor que, es de mayor densidad, ¿cierto? Y si es de mayor densidad, ¿qué pasa ahí? Va a estar abajo. Abajo. Dicen una cosita, si es de mayor densidad, ¿cuál va a sufrir mayor fuerza de empuje?
Los dos El sufren la de- misma No, fuerza el que, de empuje. no, profe, el que está más denso, el más El denso. que está más bajo. Más El más abajo va. denso. El más denso Sí. va a subir mayor fuerza de Ah. empuje. ¿Y cuál es el mayor denso? ¿Cuál es el mayor denso? Si lo que dice ahí. El 2. El que dijo que era el más denso. El líquido M es de mayor El densidad. líquido M, sí, el líquido M. M. Este M es de mayor que densidad. Entonces Sí. vamos a mirar qué nos preguntan. Profe, pero Dime. no pues sí. que los dos sufren la misma fuerza de empuje, porque se dice que los dos bloques son iguales. Sí, Bueno, pero dice que acá- cambia de densidad que agua y el agua empuja para arriba. Así que el Exacto. GM no se va a hundir y todo se va a quedar Ya, por- flotando lo más probable. O O ya, se por puede del quedar en la agua. mitad sumergido. En vez de otro que puede hundirse totalmente, ya que decía que es menor. Sí, pero hacemos una cosa. Dice ahí que, ojo, mire lo que dice. Dice, bueno, los dos bloques son iguales. O sea que si son iguales, desplazan la misma cantidad de ¿qué? De agua. De agua. De agua. De agua. ¿Cierto? Qué pena, ¿cuál era la respuesta anterior? La respuesta anterior fue la A. La A. Bueno, acá, entonces pónganle cuidado. Recordemos entonces, no perdamos de vista siempre la expresión de fuerza de empuje. ¿De qué depende la fuerza de empuje? Densidad, gravedad, ¿por quién? Densidad, gravedad y Volumen Vol- sumergido. Volumen movimiento, sumergido. ¿Volumen moléculas, qué? ¿no? Sumergido. El del cuerpo. Recuerden cuántas moléculas desplazan. Entonces, el bloque 1 y 2 desplazan las mismas moléculas, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Están en el mismo líquido? No, Sí. no, porque el líquido M es más denso. O sea que ¿dónde habrá mayor fuerza de empuje? En el más En el denso. más denso. En el más M. denso. Si a mí me ponen a dibujar las, póngale cuidado, si a mí me ponen a dibujar las flechas, yo dibujaría la flecha más grande en el 1, la fuerza de empuje más grande en el 1 que en el ¿qué? En Que el en el 2. 2. ¿Por qué? Porque la densidad de M, según el problema, es mayor que la densidad de ¿quién? De M. Eso es lo que dice ahí uno. ¿Listo? Entonces, el cuerpo, el agua salada de M, supongamos que le echaron sal, ¿no? Entonces, ahí el cuerpo va a flotar con mayor razón, ¿o no? Bueno, pero vamos a mirar las condiciones que están planteadas en el problema. Entonces, voy a subir el taller. Voy a subir acá. Bueno, entonces acá dice, bueno, espérense un momentico. Oh, bueno, no, puse muy pequeño. Voy a... Ok. Voy a cuadrar acá la imagen de tal manera. Ya estamos casi. Bueno, entonces, a ver. Voy a borrar lo que hay ahí. Entonces, a ver, miren lo que dice la pregunta 75. La figura que ilustra el diagrama de fuerzas para los bloques es, ahí están, los vectores se encuentran a escala. Ojo, ¿qué significa escala? A escala significa que el vector mayor va a ser más grande que el vector ¿qué? Menor. E representa el empuje. Ojo, mira lo que dice ahí. E representa la fuerza de empuje. FR, la fuerza elástica y W, el peso. Jóvenes, qué hace el resorte cuando es comprimido? ¿Hace una fuerza hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Recuerden Sí, que la, sí, la eso rea- que lo la está reacción del resorte es a no dejarse ¿qué? Comprimir, ¿o no? Profe, esa fuerza elástica es la misma que constante elástica, es la misma. ¿Cómo? Esa Esa fuerza- fuerza es la misma. Ah, bueno, la fuerza elástica, ustedes se acuerdan, es la famosa ley de Hooke, y es así, la fuerza de un resorte dividido por, la fuerza de un resorte dividido por La distancia, ¿no? su estiramiento, siempre es ¿qué? Constante. ¿Y cómo lo llaman los físicos? Con la letra ¿qué? K. K. ¿K qué es? La constante de elasticidad. ¿La constante de qué? Elasticidad. Ok. Es como el apellido de quién. Un resorte lo caracteriza su K. ¿Y qué es K? La constante de qué? De elasticidad.
y que me dice qué tan duro de estirar es un qué. Resorte. Y, perdón, o sea que la fuerza de un resorte es igual a K por ¿quién? X. Recuerden que esta X es qué tanto yo estiro o comprimo un qué. Un resorte. Obviamente partiendo de dónde. Yo tengo un, póngale cuidado lo que voy a hacer acá. Vamos a suponer que yo tengo acá un resorte, él está muy contento. Yo lo tengo ahí, miren, lo colgué del techo, esto es techo. Él está, ¿cuántas espiras tiene? 3. Ahí veo, 1, 2 y 3. Ahí están, 3 espiras. Él está ahí muy tranquilito, pero ahora llega alguien y le aplica una fuerza ¿hacia dónde? Hacia abajo. Ahora, ¿qué va a hacer el resorte? ¿Se va a qué? A estirar, ¿cierto? Se estira. ¿Cuánto se estiró? Pues esta distancia, miren. ¿Esto se llama qué? X. Desde su posición inicial a su posición ¿qué? Final. Ese es el estiramiento. También sucede con los resortes cuando se comprimen. Bueno, entonces ahí ya dando respuesta a la pregunta que me hizo el compañero. Bueno, entonces vamos a la figura. Entonces, ¿cuál de esas gráficas muestra a escala que la fuerza de empuje, ¿dónde dijimos que era mayor? En M. En M, ¿cierto? En una de esa mayor densidad. Recuerden que en M la fuerza de empuje es mayor que en 2, que en N. ¿Los pesos cómo son? Adivinen. Son iguales, profe. Iguales. Porque los cuerpos son iguales, ¿sí o no? Sí. Listo. Ok. Y dice que los resortes, ahí se habla de que los resortes son iguales. ¿Cierto? Entonces, Profe, ¿será que usted puede...? Ah, bueno, está aplicando. No, nada, profe. ok. Bueno, entonces yo pregunto, Mira. voy a hacer una pregunta muy tonta. ¿En cuál de los resortes la reacción va a ser más fuerte del resorte? ¿En el 1 o en el 2? El 1 será. Profe, No, en el ¿en 2. cuál es ¿Cuál la resorte? reacción de qué? A En ver, el póngale- 2, ponle- porque el líquido es menos denso. No, ponle cuidado. ¿El resorte obedece a qué? ¿El resorte obedece a la fuerza que se le aplica o no? Claro. ¿Cuál de los cuerpos recibe, cuál de los dos resortes recibe mayor fuerza de empuje? ¿Cuál de los dos resortes Denso. recibe El mayor fuerza 1, de el empuje? 1. El segundo, ¿no? Profe. No, el primero, porque es ¿Cuál más recibe denso. mayor fuerza de empuje? ¿Cuál resorte es primero, empujado pero- con más fuerza para arriba? El 1. Primero, profe. El primero, mírelo. Pero ve, pero Ya dijimos, sí, claro, dime. yo tengo una pregunta ahí, porque es que cuando yo estiro un resorte, él va a tender a contraerse. Sí, pero acá no lo estamos estirando, acá está, espérate un momentico. Espérate un momentico, mira una cosita. Dice que, bueno, en la lectura del problema se asume, póngale cuidado, se asume, ¿cierto? Acá, se asume que la fuerza de empuje está actuando sobre ¿quién? Sobre el bloque, pero a su vez está actuando sobre ¿quién? Sobre el resorte o no, ¿cierto? Entonces yo pregunto, en esas dos situaciones, ¿cuál de los cuerpos va a flotar más que el otro? El segundo. Ah, no, el primero, el primero. El primero, ¿cierto? O sea que el cuerpo 1 va a estar más arriba que el segundo, ¿o no? Ajá. Y si va a estar más arriba, le va a estar haciendo más fuerza ¿a qué resorte? ¿Al 1 o al 2? Al 1. Al 1. ¿Cuál de esas figuras muestra eso? Tengo una pregunta. ¿Me puede repetir por qué el resorte 1 va a subir más? Por favor. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Miremos las respuestas. Miremos, por ejemplo, la A. La A que dice, FR, ¿qué es? ¿La fuerza de Todos quién? están iguales. Correcto. FR, bueno, entonces aquí hay una cosa que toca tener en cuenta. Vamos a decir lo siguiente, pónganle cuidado. Empecemos el análisis diciendo lo siguiente. ¿Cuál de los dos cuerpos pesa menos al sumergirse en el líquido? ¿Cuál pesa menos?
Pero pesan igual. Ok. No. Recuerden que los cuerpos cuando se... El uno no va a querer sumergirse porque está bien denso. Entonces, observa una cosa, los dos cuerpos en el aire pesan igual, ¿sí o no? Sí, Los señor. dos cuerpos, como son iguales, en el aire pesan igual. Es claro para todos, ¿cierto? Porque son iguales. Ujú. Cuando yo sumerjo los dos cuerpos, uno en el líquido M y otro en el líquido N, ¿cuál sufre mayor fuerza de empuje? Ya dijimos cuál. M, el primero. Este sufre mayor fuerza de empuje. Ya lo dijimos, lo hemos dicho varias veces. ¿Que quién? ¿Que quién? El M, Que este. de la densidad. Bueno, ok. Entonces, ¿quién se aliviana más? ¿El M o el N? Recuerden que el peso Sí. va para dónde. Recuerden que el peso va para ¿Me dónde. escucha? Sí, yo te escucho. ¿El peso va para dónde? Para abajo. ¿Estos dos pesos son qué? ¿Exactamente qué? Estos dos pesos son Profe, exactamente yo le hago una qué. pregunta. Sí, claro, Yo le dime. hago una pregunta. Dime. Profe, Te estoy escuchando, dime. Sí. profe. Hola. Él te está escuchando. No, creo que se cayó. Que su internet está malo, profe. Bueno, toca que se salga y vuelve a entrar. ¿Qué pasó? A ver, entonces, a ver, sigamos con el análisis, pónganle cuidado. Entonces, ya sabemos que el cuerpo 1 recibe mayor fuerza de empuje que el cuerpo 2. ¿Quién es el que le hace perder peso al cuerpo? Pues la fuerza de qué? Pues de empuje o no. ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje que está haciendo va en contra de quién? Pues del peso. O sea que en otras palabras, si yo preguntase cuál de los dos cuerpos, imagínense que no existen los resortes, imagínense que no existen los resortes. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si no están los resortes, ¿cuál de los dos cuerpos pierde mayor peso debido a la fuerza de empuje? El de M. El de M, el primero o no. Sí. Recuerden que este pierde mayor peso que este, el N, ¿cierto? Pierde mayor peso. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que el resorte está midiendo el peso. Vamos a suponer, si estamos, como los dos bloquecitos son iguales, el resorte se va a estirar igual o no, porque los dos bloquecitos son ¿qué? Iguales, ¿cierto? Pero cuando yo lo sumerjo acá en un líquido y este en otro, ¿cuál dijimos que perdía mayor peso? ¿Cuál dijimos que perdía mayor peso? El M. El M. O sea que ¿cuál se va a estirar menos? ¿El resorte 1 o el resorte 2? Resorte 1. El resorte 1. Este se va a estirar menos. ¿Sí me entiendes? Este se va a estirar menos. Por lo tanto, su fuerza de reacción va a ser mayor o menor. Esta fuerza del resorte va a ser menor que ¿quién? Mirándolo desde esa perspectiva, señores. Recuerden que la fuerza del resorte depende de cuánto se estire, ¿cierto? Si estamos hablando de estirar. Acá estamos hablando de que el resorte está estirando. Entonces observen lo siguiente. El primer resorte le toca soportar menos peso que ¿quién? Que el segundo resorte. Si el primer resorte le toca soportar menos peso, obviamente su reacción va a ser pues, de menor fuerza, ¿o no? ¿Sí me entienden? Conclusión. Sí, profesor. ¿Cuál de esas respuestas muestra que la fuerza del resorte es más pequeña en uno que en dos? La C. ¿Cuál? La C me La está C. diciendo. Muy bien, la C. ¿Por qué la C? Muy bien. Si ustedes miran en la C, la fuerza del resorte es mayor en el primero que en el segundo. ¿Listo? En la A, ¿cómo son esas dos fuerzas? Iguales. En la B, ¿cómo son de esas fuerzas? Lo contrario. Igual es. Y en la D, así son iguales. Y en la D, ¿cómo son? Es que con que un es más alta y acá es Al contrario, más pequeña ¿cierto? invertida.
Bueno, entonces, a Ujú. ver, entonces volvamos entonces, recapitulemos para que la cosa se entienda. Recapitulemos. Entonces comencemos diciendo lo siguiente. Un cuerpo dentro de un fluido pierde peso. Ajá. ¿Y de cuánto depende esa pérdida de peso? Pues depende de la densidad donde yo me sumerja o no. Sí. Según esto, el líquido M es más denso. Por lo tanto, el cuerpo va a perder más peso ¿en dónde? En el primer cuerpo, o sea, en M que en N, ¿cierto? Como los resortes están sosteniendo los cuerpos, ¿cuál le toca levantar al cuerpo de menor peso? Al primer resorte. Y si le toca levantar al primer resorte el cuerpo de menor peso, pues hará menor fuerza ¿de qué? ¿Mm? ¿Hará menor fuerza de qué? ¿De resorte o no? Entonces, acabamos de decir que en la respuesta C, claramente, la fuerza del resorte, ¿cierto? Es menor en el 1 que ¿quién? El 2. Que en el 2. Pero las fuerzas de empuje, ¿sí me entiende? Pero las fuerzas de empuje, ¿cómo son? Ahí están bien o no. ¿Cómo son las fuerzas de empuje, jóvenes? Pues la fuerza de empuje es mayor ¿en dónde? En el mayor densidad que en el otro, ¿no? Mira, ahí está bien la respuesta. Ahí es al revés. No, aquí está, mire. No había visto. Mire, está bien, mire. ¿Cómo? Espérese. Ah, ya. Entonces, observen esto. pasó? La C está bien, porque se me está mostrando que la fuerza del resorte 1 es menor que la fuerza del resorte 2. Miren la C, por favor, la respuesta. Pero también me está mostrando que la de fuerza de empuje en el cuerpo 1, en el estanque M1, es mayor que la de 2. Ya sabemos que sí, eso es cierto, porque el líquido M tiene mayor ¿qué? Densidad. Y dijimos que eso hace que la de empuje sea mucho más que más grande. ¿Listo? Bueno, entonces, esto es un problema, si ve, esto es lo que llaman algunos profesores o algunos doctores, el por qué el ICFES es, entre comillas, es denso conceptualmente. Porque ¿qué estamos manejando acá? Dos conceptos a la vez, ni siquiera dos, varios o no. Fuerza de empuje, fuerza elástica, peso, flotabilidad. ¿Listo? Bueno, o sea que la respuesta C es correcta. Conclusión, en esta situación... Profe, Dime. profe, ¿sí me escucha? Sí, yo te escucho. Profe, ¿me escucha? Sí, yo te escucho. Toca que alguien le puede escribir para que de pronto él salga y vuelva e ingrese. Profe, me escucho. Hola. Yo sí te escucho. Ah, listo, profe. Es que como estuve saliendo bastante tiempo, profe, yo le quería hacer la pregunta de que, en fin, concluimos de que Dime. no se me entiende. Sí, yo te estoy escuchando, dale. Hola, no se me entiende. Sí, yo te estoy escuchando. ¿Tú me escuchas? Profe, yo le Entonces, quería dime, sí. preguntar si el cuerpo 1 tiene mayor fuerza de empuje, pero no. Sí, mayor fuerza de empuje, claro, porque las densidades son ¿qué? Era eso, profe, eso es lo que estaba diciendo. La densidad de M es mayor que ¿qué? Mayor, ¿no? Sí, yo le Por lo escuché a tanto, usted. la fuerza de empuje es ¿qué? Mayor. Es mayor Ah, que esta. listo. ¿Dónde está reflejado? ¿En la respuesta qué? C. Profe, Mírela ahí. una pregunta. Profe, SR significa fuerza de N. empuje. Profe, o sea que la... M va No, para esa abajo, E, ¿cierto? esa E significa fuerza de Profe, empuje. M va para más La abajo. F Profe, una pregunta, o sea que es mayor la fuerza de empuje que la de densidad. Ojo, ojo. La densidad, No. ojo. Aumenta La la fuerza. densidad marca la fuerza de empuje. Recuerda que La la aumenta. densidad es la que hace que la fuerza de empuje sea ¿qué? Mayor. 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 Profe, yo tengo otra pregunta. Dime. Esos barcos grandes de acero, ¿cómo es que se mantienen a flote en el océano? Ah, recuerda, los barcos grandes se mantienen a flote dependiendo de la cantidad de agua que desplacen. Claro. Entre más profundidad, más. El cálculo es muy sencillo, el cálculo es muy sencillo. Si tú haces un barco de volumen 50.000 metros cúbicos,
inmediatamente lo que usted está desplazando son 50.000 metros cúbicos de agua, en otras palabras estás desplazando 50.000 kilogramos de agua, o sea que en otras palabras está desplazando 50 toneladas de agua, así sencillo. O sea que en otras palabras, ese barco es capaz de soportar, ¿qué? Teóricamente, ¿qué? 50.000 toneladas de ¿qué? Ya. De peso. De peso. Si tú desplazas tanta cantidad de agua, según Arquímedes, según la experiencia muestra que el buque es capaz de soportar ese mismo peso. Obviamente que tú no le metes ese peso, le metes menos, ¿no? Exacto. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces recuerden que conclusión, en este problema, aceleremos un poquito, entonces en este problema conclusión, vamos a decir lo siguiente. Los empujes son mayor en el izquierdo, menor en el derecho, pero la fuerza del resorte es menor acá. Esta del resorte es menor acá y es mayor ¿en dónde? Y es mayor en acá. Ajá. ¿Listo? O sea que son todo lo contrario. ¿Listo? Bueno. Ok. Entonces, bueno, continuemos entonces. Bueno, voy entonces a borrar y continuemos. Profe, ¿cuál era la respuesta del 74? De 74 la A. Ah, Y la 75 la C. 75 la C. Listo. Bueno, continuemos. Vamos a la pregunta número... a ver, vamos entonces a la pregunta número 76, rápidamente. Bueno, pregunta 76. De acuerdo con el enunciado y gráfico anterior, se puede afirmar que... Vamos a ir leyendo, ustedes me van diciendo, por favor. A, la constante de elasticidad del resorte 1 es mayor que la del resorte 2. B, la constante de elasticidad del resorte 1 es menor que la del resorte 2. Leámoslas todas. C, la constante de elasticidad del resorte 1 es igual a la del resorte 2. Y D, el problema no brinda suficiente información para conocer la relación entre las constantes de elasticidad en los resortes. Miremos la información. En la que B da no. el problema. Espérate un momentico. Ok. Miren lo que dice. Leamos la información. Dos bloques iguales se hallan sumergidos en líquidos M y N y suspendidos cada uno de un resorte como se indica en la figura. La longitud de los resortes es L, la longitud de los resortes es L y los bloques se hallan sumergidos al mismo ¿qué? Nivel. Bueno, ¿qué notan ahí? Que los resortes se han estirado de la misma ¿qué? ¿Qué notan ahí? Que los resortes L, ¿qué es? Ojo, miren acá lo que está diciendo el problema. L es el estiramiento de cada resorte, pero ¿cómo es el estiramiento? ¿Diferente o igual? Igual. Igual en ambos resortes, ¿no? Entonces confrontemos la ley de Hooke. Entonces confrontemos la ley de Hooke. Vamos entonces a la ley de Hooke. Vamos entonces de nuevo abajo. Vamos de nuevo abajo. Entonces pónganle cuidado. ¿Cómo fue que es la ley de Hooke? La que yo copié. ¿Me la dictan? ¿Fuerza es igual a qué? ¿Acá por qué? K por X, ¿sí o no? Fuerza es igual a K por X. Profe, ¿qué es lo Listo. que significaba acá? K es la constante de ¿qué? Ojo, K es la constante de elasticidad. Por Ah, X. ok. Listo. Entonces, ¿qué está diciendo acá? ¿Cuál de los dos resortes, ojo, cuál de los dos resortes soportó menos fuerza? ¿El primero o el segundo? De las respuestas que ya dimos. el que soportó menos fuerza fue el primero. El Porque primero, como muy la bien. densidad lo jala y Recuerden más, que- más, recuerden más, que- más liviano. Recuerden que el resorte 1, ojo, recuerden que X, ¿cómo se encuentra? la fuerza del resorte 1, ojo, la fuerza del resorte 1 fue menor que la fuerza del resorte que... Ya te explico. Ya te explico la pregunta, a lo que me preguntas. Entonces, la fuerza del resorte 1 ya analizamos que es menor que la fuerza del resorte 2 porque el cuerpo 1 pesa menos que el cuerpo 2 por el agua, ¿o no? Por el agua con densidad. Bueno, ok. Sin embargo, ambas fuerzas produjeron el mismo ¿qué? Estiramiento. Despejemos K. Ya respondo preguntas. ¿A qué es igual K? Lo que está multiplicando pasa a ¿qué?
A dividir A A dividir. dividir. f sobre x. A dividir. F sobre X. Bueno, póngale cuidado. El X es el mismo para los dos resortes. Vamos a llamar K1 a la constante 1 y K2 a la constante ¿qué? 2. El X es el mismo para ambos resortes. ¿Estas X son qué? Las mismas, porque el problema dice que se estiran de igual que manera. Bueno, pero las fuerzas no. ¿Cuál fuerza es más pequeña? ¿La de 1 o la de 2? La de La de 2. Y la La de fuerza y la de 2, ¿cómo es? ¿Más qué? hace más fuerza, la de 2, porque el Ok, líquido es menos miren, denso. miren, miren por favor esas expresiones. ¿Cuál de las dos expresiones es mayor? ¿Cuál de estas divisiones es mayor? ¿Esta, la de arriba, o esta que estoy subrayando aquí abajo? La de abajo, porque la fuerza del resorte 2 es mayor. Muy La de bien. abajo. La de abajo. O sea que K2 tiene mayor que constante elasticidad que ¿quién? K1. Que A1. Entonces la respuesta ¿cuál es? La constante de elasticidad del resorte 1, o lo contrario, ¿no? La constante de elasticidad del resorte 1 es que menor que ¿quién? De acá concluyo que K1 es menor que ¿quién? Que K2. Entonces la respuesta ¿cuál es? La respuesta es la B. La B. Jóvenes, lo que yo, ya respondo preguntas. Lo que yo acabo de hacer es lo que ustedes van a hacer en la universidad muchas veces, confrontar una fórmula. Mire lo que yo hice. Miré las condiciones del problema. El problema me dice que ambos resortes se estiran igual. Sin embargo, uno de ellos recibe más fuerza y el otro recibe ¿qué? Menos fuerza. ¿Qué hice yo? Como en la pregunta me dice sobre las constantes de elasticidad, ¿qué despejé en la fórmula? Pues la constante K. Lo que estaba multiplicando pasó ¿a qué? A dividir. O sea, que K es igual a ¿qué? A fuerza sobre ¿quién? Sobre X. Y luego coloqué las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Que FR2, miren acá por favor, voy a cambiar de color, que FR2 es mayor que FR1. Sin embargo, las X son ¿qué? Exactamente ¿qué? Iguales. Y yo miro, me doy cuenta, pues están dividiendo por el mismo número, pero FR2 es mayor. Pues K2 tiene que ser ¿qué? Mayor. Y K1 tiene que ser ¿qué? Menor. O sea que K1 es menor que K2. Dime. Una pregunta, pues yo hablando desde lo que yo sé, según el Sí. principio de Hooke, Sí. es obviamente esa fórmula que es fuerza es igual a constante de elasticidad por longitud. Por el estiramiento, sí. O compresión, sí, correcto. Entonces, bueno, lo que yo diría es que no serían iguales las dos constantes porque son el mismo resorte. No son el mismo resorte. No son el mismo resorte. No pueden ser el mismo resorte por esto. Porque la figura que muestra, muestra que los dos resortes tienen la misma ¿qué? Longitud, ¿cierto? ¿Sí me entienden? Tienen la misma longitud, y si tienen la misma longitud es porque fueron estirados de igual ¿qué? Manera. ¿Sí me entienden? Fueron Profe, no estirados he de... escuchado nada. Entonces pónganle cuidado, pónganle cuidado. ¿Por qué los resortes no son iguales? ¿Por qué? Porque el resorte 1 está soportando ¿qué? Menos fuerza que el resorte ¿qué? 2. Por lo tanto, si fueran iguales, el resorte 1 debería estirarse menos y el resorte 2 debería estirarse ¿qué? Profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Profe, Sí, te pues, estoy escuchando. Hola. Entonces, ¿sí me entiendes por qué? Profe, pero ¿por qué? A ver, estábamos hablando de que se están cuchicheando de la misma longitud, ¿cierto? Sí. En la Voy a, figura. bueno, En voy la a hacer acá, sí, ponle cuidado, voy a hacer aquí la figura. Ponle cuidado. Bueno, te pregunto una cosa. Para ti es claro que el cuerpo 1, este 1, pesa menos sumergido en el agua, ¿no? Este cuerpo 1 pesa menos que ¿quién? Que el 2. ¿Sí es claro o no es claro esa explicación que ya la dimos? Que el Sí. cuerpo 1 pesa menos. ¿Por qué pesa menos? Porque sufre mayor fuerza de ¿qué? De empuje. Este pesa menos. Por lo tanto, este resortico
va a soportar menos peso que ¿quién? Que este. Este debería estirarse más, ¿o no? ¿Sí me entienden? Porque Pero- este pesa menos y este pesa ¿qué? Más. Pero pasa una cosa. Si esos resortes fueran iguales, la figura debería mostrarme que este resorte de la derecha debería estirarse más. Porque los resortes son ¿qué? Iguales. Pero me muestra que no, que ambos resortes se estiran igual. Y si se estiran igual es porque entonces los resortes no son iguales, no son del mismo material. Uno tiene que ser más rígido, más robusto que ¿quién? Que el otro. Uno tiene que ser más robusto que el otro para que se estiren igual. Porque si fueran iguales, se estiraría el que soporta mayor peso. O sea, el que soporta mayor peso, ¿quién es? Este. ¿Sí me entiende? Por eso es que los resortes no son del mismo material, no son iguales. Es por eso. ¿Listo? Listo. Por eso. O si no, la figura me mostraría desbalanceado. El resorte de la derecha debería estar más estirado porque está soportando mayor peso que el de la ¿qué? Izquierda. Que el de la izquierda. Pero ahí me muestra que la figura es exactamente igual, que las longitudes de estiramiento son exactamente ¿qué? Iguales. Iguales. O sea que se estiraron igual. Y si se estiraron igual, uno dice, no, pero ¿cómo así? Si se estiraron igual es porque uno de ellos tiene que ser más robusto. El que soporta mayor ¿qué? El que soporta mayor ¿qué? Eso. Peso. O sea que K2 es más robusto que ¿quién? Que K1. Porque le toca hacer mayor fuerza, ¿o no? Sí, sí, sí. Esa es la explicación. ¿Listo? Pero la mejor verificación es la que hicimos aquí matemáticamente, por eso. ¿Listo? Bueno, preguntas. Estas preguntas, ahí ustedes se dan cuenta de una cosa, que cuando el ICFES cambió hace unos años, inmediatamente hubo una vaina fuerte a nivel de los colegios. Yo les pregunto una cosa, ¿análisis de eso normalmente se hacen comúnmente en los libros? No tanto. No es que diga que no se hagan, sí se hacen, pero no tanto. Pura fórmula. ¿Listo? Ajá, perfecto. Si ve que, imagínense un problema de esto en un examen del ICFES contrarreloj, 2 minutos por pregunta. Imagínense, analizando Y se esto. olvidan las fórmulas. Ajá. Entonces, ¿qué tiene que tener la persona? Mucha habilidad. ¿Qué es lo que tiene que tú tener acá? Mucha claridad en los conceptos. Si tú no manejas los conceptos, si tú no en realidad entiendes lo que pasa, es muy difícil que llegues a la respuesta de una manera rápida. No es fácil llegar a la respuesta si uno no entiende de lo que le están hablando. No es que yo esté diciendo que las personas no sepan, no estoy diciendo que los profesores no enseñen, sí enseñamos, pero la exigencia acá es bastante intensa, ¿o no? Bueno, vamos a la pregunta 77. Teniendo en cuenta que K1 constante de elasticidad del resorte y 1 y que X es la longitud del resorte, se puede plantear que el empuje que ejerce el líquido M sobre el cuerpo 1 es... ¿A qué sí? A ver, identifiquemos la primera pregunta del texto. ¿Qué es lo que preguntan? El empuje, ¿cierto? ¿A qué es Creo que igual? la 76 sí era la B, ¿verdad? Sí, sí, la B. La 76 era la B. Ustedes pueden mirar más adelante el video con calma, lo repiten o pueden incluso confrontar con otras personas para que ustedes aclaren sus dudas. Bueno, vamos a la pregunta 77. La pregunta está diciendo, halle la fórmula que me dice la fuerza de empuje. ¿En el líquido qué? M. Vamos a dibujarlo acá rápidamente. Ah, bueno, ya tenemos la respuesta. La respuesta está aquí, mírela. La respuesta C, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ajá. Ah, bueno, a ver. ¿Cómo son la sumatoria de esas flechas? ¿Cuánto debe dar? Debe estar igual, porque se está quedando quieto. Eso, ¿cuánto debe dar? A ver, ¿cuántas unidades 0. tiene? A ver, ¿cuántas unidades? Tiene que dar 0. ¿Cuántas unidades tiene FR? Miren ahí la figura, ¿cuántas unidades tiene FR? Una, Una. Una. ¿Cuántas unidades tiene ER? 2, ¿Y 1 más 2? 3, 3. ¿Y cuántas unidades tiene WR? W. 3, 3. 6, Oh, qué casualidad, ¿no? 3 para arriba y 3 para dónde. para abajo. O sea que estamos en lo cierto, ¿estamos correctos? ¿Sí o no? Sí, señor. Ah, o sea que la respuesta venimos a mirar que es cierta.
O sea, Ahora, estamos porque con- mire la A, que en la A entonces sería 4 arriba y 2 para abajo. Y tiene que caer en 0. Muy bien, mire la B. Lo pasa lo mismo. También. La abajo tienen 2 y arriba tienen 3. Ok, y mire la D. La D también es posible o no. Pero la A es absurda, la B es ¿qué? Absurda. Pero sabemos que la respuesta C es la correcta o no. Listo. Entonces, por favor, miren la figura. ¿A qué es igual RR? Entonces, sumemos. Lo que va para arriba, ¿quién es? FR más ¿quién? ER es igual a ¿quién? ¿A lo que va para dónde? Es para abajo. ¿Qué es FR más ER? Pues lo que va para arriba. ¿Qué es WR? Pues lo que va para abajo. Estoy mirando acá, jóvenes. Estoy mirando aquí, miren, en la respuesta C. Listo. Entonces, despejemos ER. ¿ER a qué es igual? Pues a WR menos ¿quién? Menos FR. Entonces, reemplacemos los datos. ¿Quién es WR? M1 por quién? Por la gravedad. Menos, ¿quién es FR? Pues K1 por quién? Pues por X. ¿Cuál respuesta es? Jóvenes. Entonces, ¿cuál respuesta es, jóvenes? No sé. La C no. ¿Cuál respuesta es? M1G menos K1X. La respuesta es La la C C. no. La C. ¿Sí entendieron lo que hice? ¿Sí Profe, no entendieron? entendí. Entonces, mire, ¿qué fue lo que hice? Póngale cuidado. Lo que yo hice acá simplemente fue sumar las fuerzas aplicando la primera ley de Newton. Equilibrio. ¿Y qué dice la primera ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas debe dar ¿qué? 0. ¿Qué fue lo mismo que hice yo acá? Sumar fuerzas de lo que va para arriba e igualarlo a sumar fuerzas de lo que va para ¿dónde? Para abajo. Es lo mismo. ¿Qué va para arriba? Esto. Miren la respuesta C. ¿Qué va para abajo? WR. Y luego, ¿qué hice? Despejé E, porque la pregunta es eso. ¿Cuánto vale la fuerza de qué? De empuje. La pregunta 77 me preguntan sobre la fuerza de empuje. Entonces, despejo la fuerza de empuje. Entonces, FR que está sumando pasa a ¿qué? FR que está sumando pasa a restar. Y luego lo único que hago es traducir. El peso WR es masa por gravedad y FR según Hooke es K1 por ¿quién? Por X. Entonces la respuesta es la C. ¿Listo? Listo. Eso sí tienen que haberlo hecho ustedes varias veces en el colegio. La sumatoria de fuerzas, diagrama de Profe, cuerpo libre. Dime. una pregunta. Pero Claro esto que es sí. más como conceptual. Dime. Tiene que ver porque es que me está diciendo, se puede plantear que el empuje que ejerce el líquido M sobre el cuerpo 1 es. Sí. Bueno, Sí. pero no estamos hablando de fuerza de empuje. No, perdón. Yo voy a hablar Recuerden que E es la fuerza de empuje, ¿no? Y el cuerpo 1 es la respuesta que yo acabo de marcar, esta, ¿no? Porque este es el cuerpo que. Este, el de la derecha, es el cuerpo que. 2. Pero el cuerpo 1 es este. ¿Listo? Bueno, ¿qué otras preguntas? A ver, pregunten. Bueno, no entonces. podríamos decir, qué pena, otra vez. Sí, tranquilo, dale, Pero tranquilo. no podríamos decir que el empuje sería Sí. el empuje, pero que está siendo contrarrestado. O sea, me refiero a que no podemos decir que no existe el empuje, sino que el empuje está siendo restado. Entonces Sí, no puede ser. lo que está diciendo acá, en realidad lo que está diciendo acá la fórmula es que, recuerda que hay dos fuerzas, por la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción, recuerda que si el resorte es estirado, a su vez el resorte, ojo, si el resorte es estirado, hay una fuerza de estiramiento hacia abajo, hay una fuerza de reacción ¿hacia dónde? Hacia arriba. Arriba. Acá lo que está diciendo es que el empuje es lo que perdió el empuje, la fuerza de empuje es el peso del cuerpo, quitándole ¿qué? Lo que le tocó hacer ¿a quién? Al resorte para poder sostener ¿a quién? A la masa. Eso es lo que está diciendo la fórmula.
que la fuerza de empuje es exactamente igual. En otras palabras, la fuerza de empuje es lo que la masa perdió de peso. En otras palabras, recuerden que un cuerpo pierde peso cuando se sumerge dentro de un cuerpo, dentro de un líquido. Si yo me sumerjo dentro de un líquido y la fuerza de empuje, vamos a suponer que yo peso 60 kilogramos fuerza, y yo me sumerjo en una piscina, y en la piscina la fuerza de empuje es de 30 kilogramos de fuerza. Pues obviamente, yo flotando en la piscina, pues mi peso no va a ser de 60. Tengo que quitarle los 30 de la fuerza de empuje para, pues obviamente para ya no estoy pesando hacia abajo, obviamente, 60, sino ahora peso 30. Porque la fuerza de empuje me alivianó 30 o me alivianó 20, depende, ¿no? Listo. Bueno, pero acá lo mejor siempre, ojo, lo conceptual va de la mano de lo matemático. Es muy importante, jóvenes, que ustedes también entiendan algo, y es que muchas veces no hay que perder de vista que los conceptos complementan el desarrollo matemático. Para yo poder plantear una fórmula correctamente, tengo que entender qué pasa en el problema. O si no, no la puedo plantear correctamente. Lo más probable es que me equivoque en un signo, coloque un signo más, un signo menos, que no corresponden a la situación. Bueno, bueno, listo. Vamos entonces, vamos a avanzar para ver si alcanzamos a hacer muchas más preguntas. Bueno, vamos entonces acá a la pregunta 78 al 80. ¿Qué vemos acá en la pregunta 78 al 80? A ver, vemos estas tres imágenes son sinónimos de algo que ustedes vieron al principio de semestre, al principio de año, en su curso de grado 11, lo más probable. ¿Cómo se llama eso? ¿Movimiento qué? ¿Cómo se llama? Armónico. Armónico simple, muy bien. Eso se llama un resorte, masa resorte oscilante, ¿o no? ¿Sí? Ahí hay una masa resorte oscilante que está haciendo, pues ya lo dije, la masa resorte oscilante que está haciendo ahí. Pues la masa resorte oscilante está pues oscilando, obviamente, pues obvio, ¿sí? La masa resorte oscilante está pues oscilando hacia la derecha, hacia la izquierda. Bueno, y recuerden que hay un punto central, recuerden, jóvenes, que aquí hay un punto central, que es el punto de equilibrio, y la masa va hacia la derecha una amplitud, una distancia, amplitud que llama máxima, y hacia la izquierda una Profe, ¿me amplitud. escucha? Sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas? Bueno, entonces, ok. Vemos que el internet está molestando. Bueno, entonces, vamos a la pregunta entonces 78 a la 78 a la 80. Bueno, voy entonces a borrar. Permítanme un momentico. Cuadro esto de tal manera que podamos ver los dos libros, las dos hojas. Bueno. Bueno, ahí. Vamos a ver si ahí alcanzamos a ver bien la imagen. Bueno, entonces, a ver. ¿Alcanzan a ver ahí esto o lo agrando un poquito más? Espérense a ver si puedo agrandarlo más. Así. Yo lo Ahora veo sí. ahí. Ahí lo está viendo. Sí. Ok, Sí, entonces, profesor. a ver, una cosa que ustedes deben convencerse es que este tipo de preguntas son preguntas muy trabajables, demasiado trabajables, lo son. O sea, no depende de que tú la hayas visto o no, eso es pura lógica o no. Simplemente preguntarse qué pasa. Entonces dice la pregunta, la figura consta de una masa resorte donde la masa se mueve libremente y en forma horizontal, sin fricción, no, sin fricción, entonces no hay problema, no hay fuerzas de fricción, no hay pérdida de energía. Haciendo un movimiento armónico simple, cuando la masa m se desplaza a una pequeña distancia x de su posición de equilibrio, el resorte ejerce una fuerza
F sobre M. Miremosla acá. Entonces miremos acá esa fuerza. Por favor, miremosla. Voy a cambiar de color. Entonces, si ustedes miran acá, hay una fuerza. ¿Qué hace esa fuerza? Frena el resorte para que esta masa no se vaya más para allá, ¿o no? Más hacia dónde? Hacia la derecha, ¿cierto? Y cuando la masa está aquí abajo, la fuerza va en sentido ¿qué? Contrario. ¿Qué está haciendo el resorte? Recuerden que el resorte hace una fuerza que llaman una fuerza de restitución. Si yo estiro un resorte, ¿el resorte qué fuerza hace? Si yo hago una fuerza a un resorte hacia abajo, ¿el resorte me hace fuerza hacia dónde? Al otro lado, arriba. ¿En sentido qué? Contrario. Contrario. Si esta masa viaja con una velocidad para la derecha, ¿qué le hace el resorte a la masa? ¿Una fuerza hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda porque el resorte se está ¿qué? Estirando. Ahora lo contrario, si la masa va hacia la izquierda con una velocidad, ¿qué hace el resorte que se está comprimiendo? ¿Una fuerza en sentido qué? Contrario. Se va a devolver. A no dejarse ¿qué? Comprimir. Entonces, sigamos leyendo el problema. Cuando la masa M se desplaza a una pequeña distancia de X de posición de equilibrio, el resorte ejerce una fuerza F sobre M dada por la ley de Hooke. F igual a menos K por X. Olvídense de ese menos. Simplemente piensen que es F igual a K por X. Por ahora no se pongan a pensar en ese menos. Los signos son relativos, depende de cómo yo los mire en la situación. Donde cae la fuerza de restitución del resorte y depende del material y es opuesta al movimiento, lo que acabamos de hacer. Si el cuerpo se mueve a la derecha, la fuerza de restitución va ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Si el resorte se mueve hacia la izquierda, la fuerza de restitución va en contra, hacia la derecha. Eso es lo que dice. Bueno, pregunta 78. De acuerdo a la segunda ley expuesta por Newton, fuerza igual a masa por aceleración, entonces en razón de ello podemos afirmar que la aceleración del cuerpo de masa m es... ¿Cuál es la aceleración del cuerpo de masa m? ¿Cuál es? La aceleración va a ser igual a fuerza sobre masa, porque Muy paso bien. para dividir. Sí. Y luego reemplazamos variables, F es igual a menos KX y masa pues sigue siendo masa y nos da que es la... Perfecto, muy bien, correcto, muy bien. Entonces mire el razonamiento tuyo, muy sencillo. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre este cuerpo? Jóvenes, ¿cuántas fuerzas actúan sobre ese cuerpo? Sobre esa masa. Dos. ¿Dos? 4. 4, ¿cuáles? Gravedad, la fuerza de empuje, creo que es, elasticidad. Muy bien. Entonces, sobre este resorte existe el peso, que es W, la normal, que va hacia dónde? Hacia arriba. Pero no hay fricción. Y si no hay fricción, ¿cuál es la única fuerza que actúa? ¿La de quién? Pues la del resorte. No hay más. No hay más fuerzas. La única fuerza que actúa es la fuerza de restitución ¿de quién? Del resorte. Entonces, si el líquido le preguntaran cuántas fuerzas hay sobre esa situación, son 3 nomás. Porque la fuerza de rozamiento dice que no hay rozamiento, no hay fricción. No hay nada. ¿Listo? Bueno, entonces, hay 3, no hay más. Alguien diría, hay una fuerza hacia la derecha. Sí, pero ¿cuál? ¿Quién la hace? Bueno, yo estoy asumiendo que el resorte hace una fuerza en sentido ¿qué? Contrario, ¿no? Bueno, entonces, a ver, lo que va para arriba se anula con lo que va para abajo, o sea que no me interesa esas dos fuerzas. Estas que están acá desaparecen. Entonces, lo que hizo el compañero, cuando yo sumo fuerzas, jóvenes, miren, lo que dijo el compañero ahorita, cuando yo sumo fuerzas, perdón, cuando yo sumo fuerzas, tengo que decir que esto es igual a masa por quién. ¿Cuál es la única fuerza que hay? La del resorte. ¿Y quién es? Menos K por quién. Y es igual a masa por aceleración. Si usted despeja A, ¿qué le pasa a la masa? Pasa a dividir, ¿o no? ¿Y cómo queda? Menos K sobre M, menos K sobre M por quién? Por X. O sea que la respuesta, ¿cuál es? Menos K sobre M por X. ¿Cuál respuesta es, entonces?
Entonces voy a mostrarles acá que la respuesta fue la que dijo el compañero. Entonces dice que la aceleración del cuerpo es igual a menos K sobre M. Ok, menos K sobre M por X. O sea, ¿la respuesta cuál? La respuesta A. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? La respuesta A es igualita a la que está acá. ¿Listo? Bueno. Ok, ¿alguna pregunta? Pasemos a la pregunta entonces 79. Para el mismo sistema, si la masa M se desplaza con dirección a la derecha de su posición de equilibrio, diríamos entonces ¿qué? Oh, Profe, dime. Pasamos a la pregunta 79. Dime. Claro que sí. yo diría que es la B. Bueno, La B. sí. Explico por qué, ¿cierto? Ah, bueno. Lo que yo voy a decir es que, bueno, de acuerdo también a la pregunta 80, que la leí un poquito antes, Sí. lo que va a pasar es que el cuerpo cuando esté en el punto cero, que es donde X es igual a cero y me lo ponen que está en el medio, Acá. el cuerpo va a llegar, según lo que yo entiendo, va a llegar a su Sí. aceleración máxima, porque el resorte no va a ejercer ninguna fuerza contraria, porque está en su estado natural, no está ni estirado ni está ni contraído. Entonces, una vez la masa se comienza a mover de ese punto de equilibrio, va a comenzar a Sí. desacelerarse. Entonces, Correcto, perfecto. cuando se mueve a la derecha, la aceleración es negativa. Correcto. Cuando este cuerpo va hacia dónde, dice ahí, va hacia la derecha con una velocidad, ¿qué está haciendo la fuerza? ¿En sentido qué? Contrario. Contrario. O sea, y si la fuerza va en sentido contrario, la aceleración también va en sentido qué? Contrario. Lo que tú acabas de decir, el cuerpo está perdiendo qué? Velocidad. Y si está perdiendo velocidad, su aceleración va en sentido qué? Contrario. O sea que la aceleración es negativa. Muy bien. La aceleración va hacia el lado qué? Izquierdo. Muy bien. Correcto. Muy bueno el razonamiento tuyo. Perfecto. Vamos a la pregunta 80. En la posición de equilibrio, o sea, en la mitad, acá, la aceleración de la masa es... Ojo, tengan cuidado con esa respuesta. Bueno, esta pregunta es clásica, voy a explicarla para rápidamente. Si usted no sabe eso, no ha entendido mucho en realidad de movimiento armónico simple. Voy a explicarlo. Póngale cuidado a esto. A ver, póngale cuidado a esto. Un movimiento armónico simple, ¿qué es? Voy a colocar este ejemplo que ojalá les sirva para entender un poco más. Vamos a suponer que hay una persona en un carrito, un carrito de juguete, de batería, y está moviéndose entre dos paredes. Vamos a suponer que esta persona, este ejemplo, va a aclarar muchas cosas. Vamos a suponer que esto es un carrito, ahí están las rueditas, y esa persona está en reposo. ¿Qué velocidad tiene acá en el extremo inicialmente la persona? ¿Velocidad igual a qué? A 0. ¿Y qué hace la persona para empezar a moverse en ese carrito de pilas, digamos, de batería? Pues hunde el acelerador, o sea que la persona aquí acelera al máximo. Y el carrito va a llegar a la mitad del recorrido. Pero ¿qué pasa cuando llega a la mitad del recorrido? Para no estrellarse contra la pared, ¿qué tiene que hacer ahora? ¿Soltar el qué? No puede seguir acelerando. Acelerador. Suelta el Mete el acelerador. freno. Suelta el acelerador y ahora empieza a frenar. Tanto así Mete el que freno. cuando llega acá, frena. ¿Qué velocidad tiene acá cuando llegó al costado derecho? Si no se estrelló contra la pared, ¿qué velocidad tiene? 0. Cero. Porque Cero. frenó. 0. Pero va a empezar a moverse. Vamos a suponer que él da la vuelta y empieza a moverse. Ahora tiene que hundir el ¿qué? El acelerador. Ujú. Entonces pónganle cuidado. Ojo, forma de conclusión, que no hay tiempo pónganle cuidado. En los extremos la velocidad es mínima. ¿Y la aceleración es qué? Máxima. Jóvenes, en un movimiento armónico simple, ustedes deben el profesor debe haber sintetizado algo. En un movimiento armónico simple, llámese péndulo, llámese masa resorte oscilante, llámese
ala de avión vibrando, bueno, llámese vibrador, llámese lo que sea, en un movimiento armónico simple, siempre donde la velocidad es mínima, la aceleración es lo contrario. Aquí la velocidad vale 0, la aceleración es máxima. Aquí la velocidad es 0, acá en el lado derecho, la aceleración es ¿qué? Lo contrario, máxima. ¿Y en el centro cómo es? Aquí ¿cuánto vale la velocidad en el centro? Adivinen. Aquí la velocidad es ¿qué? Máximo, profe. Máxima. Por lo tanto, la aceleración ¿cuánto vale? 0. 0. Lo contrario. Claro, tú no puedes estar acelerando ahí. Tú no puedes, tienes que soltar el acelerador. En la mitad del recorrido tú tienes que soltar el acelerador. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que las velocidades y la aceleración en un movimiento armónico simple siempre tienen valores contrarios. Donde la velocidad es máxima, la aceleración es mínima. Donde la velocidad vale 0, la aceleración es máxima. Donde la velocidad es máxima, la aceleración es 0. O sea, todo lo que contrario. Listo. Y eso ustedes lo pueden ver en un péndulo, lo pueden ver en muchas cosas. Bueno, entonces vamos a la pregunta 80. En la posición de equilibrio, en la mitad, ¿cómo es la aceleración? ¿Máxima o mínima? ¿Cómo es la velocidad en la mitad? ¿Máxima o mínima? 0, La profe. velocidad. La velocidad es la mitad o aceleración. La velocidad velocidad es en la en la mitad mitad. Ah, máxima. es máxima. ¿Y entonces cómo es su aceleración? Mínima. 0. O sea que ¿cuánto Cero. vale? 0. 0. So- Y la respuesta es 0. Su aceleración es 0. Y esa respuesta es correcto. También puede ser la C, ¿no? Mínima. Pero la respuesta más concreta, ¿cuál es? 0. Ojo, pero es que la palabra lo está diciendo. ¿Qué está diciendo, jóvenes? ¿Qué está diciendo ahí? Equilibrio. ¿Y qué es equilibrio? Que no hay que. Equilibrio es 0, ¿no, profe? Que la aceleración, ¿cuánto vale? Un cuerpo en equilibrio, su aceleración, ¿cuánto vale? 0. 0. Recuerden que un cuerpo en equilibrio, su aceleración es 0. O sea que su velocidad, ¿cómo es? Constante. ¿Listo? Bueno, Profe, muy una bien. pregunta antes de continuar. ¿Me repites, por favor, cuál fue la que quedó en la 79? En la 79, la respuesta, bueno, ¿quién se acuerda? La 79, la respuesta fue Negativa. negativa, sí. La Negativa. P. Ah, gracias. Hacia la izquierda, negativa, sí. Listo. Bueno, sigamos entonces. Bueno, vamos a la pregunta. Listo, entonces avancemos a ver. Listo. Bueno, continuemos. Bueno, vamos entonces a la pregunta 81-82. Bueno, esta ustedes vuelan en esto. 81-82. Listo. Sara, por favor, colabórame con la pregunta 81, con el enunciado. Listo. El péndulo esquemático en la figura oscila entre los puntos 1 y 2. El tiempo que tarda en ir del punto 1 al punto 2 es 1 segundo. La 81. De acuerdo con el enunciado y gráfico anterior, la frecuencia F de oscilación del péndulo vale A, 0,5 hercios, B, 2 hercios, C, 1 hercio y D, 1,5 hercios. Gracias, Sara. Profe, una Dime. pregunta. Claro que sí. Eso, la respuesta podría ser 1 sobre 1, ¿no? ¿Cómo? Profe, la respuesta podría ser 1. O sea, yo le pregunto 1 sobre 1. Ah, perfecto. Podría ser 1 sobre qué? Sobre 1, ¿cierto? Sí. Pero recuerdan, jóvenes, que hay que tener cuidado cuando las preguntas son muy fáciles. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que hay que tener ¿qué? Desconfianza. Esta pregunta es muy fácil. Recordemos movimiento armónico simple. A ver, recordemos. ¿Periodo qué es? ¿El tiempo que tarda en ir y qué? ¿Periodo qué es igual? Periodo T mayúscula El es tiempo tarda en realizar toda la una vuelta. oscilación completa, ¿no? Una oscilación completa, ¿cierto? ¿Y frecuencia qué es? ¿El inverso de quién? Las veces que lo repite. El número de repeticiones en un qué? En un segundo. En un segundo. Recuerden que la frecuencia es el número de repeticiones en un segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un hertz, ¿qué es? Un hertz, ¿qué es? Una oscilación en un qué? Segundo.
Pero jóvenes, hay dos enfoques para ver movimiento armónico simple. El más utilizado es el enfoque formulero. El enfoque formulero, ¿qué dice? Que el periodo es 1 sobre frecuencia o que la frecuencia es 1 sobre ¿qué? Sobre periodo. El enfoque con que Listo. Jóvenes, ¿cuál es el periodo de ese péndulo? ¿Cuánto tarda en hacer una oscilación? Un segundo. ¿Cuánto tarda en hacer una oscilación según el problema? 1 o 2, profe, no. ¿Cuánto? Un segundo. No. Un segundo. 2 segundos, 2 segundos, 2 Porque segundos. tiene que, porque dice que el 1 al Volverse. 2 solo Del 1 al 2 es 1, entonces del 2 al Uno. 1 tiene que ser 1, 2. Uno de ida y uno de ¿qué? Venida. De vuelta. O sea que el Tiene periodo que ser ¿cuánto 2 es? segundos. 2 segundos. Y si el periodo es 2 segundos, ¿cuánto es la frecuencia? ¿1 sobre quién? Sobre 2, ¿no? 1 sobre 2. ¿Y 1 sobre 2 quién es? 0,5. 0,5. Por eso les dije a ustedes que cuando las preguntas sean muy fáciles de hacer, ojo, paren un momentico y miran qué pasa ahí. ¿Listo? No significa que no van a encontrar preguntas fáciles. El examen del ICFES cada vez es más fácil. Pero hay que tener cuidado con las preguntas que son demasiado fáciles. Entonces, inicialmente uno diría 1 sobre 1, 1. No, es 1 sobre 2, o sea, 0,5 ¿qué? Hertz. Listo. Profe, una pregunta. El 1 en la fracción significa una vuelta, ¿cierto? Ah, bueno, ponle cuidado a esto. Ponle cuidado a esto. ¿En cuál fracción? ¿En cuál fórmula? Aquí en la que dice en frecuencia es igual a 1/2. Entonces, el 2 significa el tiempo que se toma para hacer una oscilación. 2 segundos. Y el 1 significa... Una oscilación. Listo. ¿Una oscilación en 2 qué? En 2 segundos. Segundos. Entonces yo pregunto, ¿en un segundo cuántas oscilaciones hace? 1. No, menos, no, ni una. ¿En un segundo cuántas oscilaciones hace? En un segundo ¿cuántas oscilaciones hace? Profe, no hace ninguna. No, sí, en un segundo ¿cuántas oscilaciones hace? Profe, pero Hace 2 porque va y viene. En 2 No. segundos, Un dos en 2 hace una. segundos, en 2 segundos hace una. Y entonces en 0,5, 0,5. Ok, ya. En un segundo hace media ¿qué? Oscilación. Y si hace media oscilación, estamos hablando de medio ¿qué? Hertz. ¿Qué dije yo? Que un hertz, ¿qué es? Un hertz es una oscilación en un segundo. Yo le digo 100.000 hertz, ¿qué son? 100.000 oscilaciones en un oscilaciones segundo. por segundo. La frecuencia de sintonización de un celular, la banda de frecuencia es de 892 megahertz. La de Movistar, por Imagínese. decir algo. ¿Qué significa 892 megahertz? 892 oscilaciones de los electrones en un ¿qué? Segundo. Eso significa un hertz. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ok, sigamos. Vamos a la pregunta 82. Vamos a la pregunta 82. En el péndulo anterior, la cuerda de longitud L se cambia por otra de longitud 4L. O sea que el péndulo se alarga, ¿o no? Comparada con la frecuencia de oscilación F, la nueva frecuencia es. Jóvenes, recuerden que ustedes todos tenemos en el desarrollo de la inteligencia, existen unos estados mentales identificados neurológicamente que dicen que hay un estado antes del conceptual que es el de la ejemplificación. Es como imaginarse el experimento. A ver, imagínense un péndulo. A ver, imagínense una cuerdita muy cortica y usted le cuelga ahí una bolita y la pone a oscilar. Pero ahora imagínense que usted ahora tiene una cuerda y la larga y la pone a oscilar. Yo le pregunto una cosa, va a hacer preguntas tontas. ¿Cuál tarda más en ir y volver? La uno, la primera o la segunda? La segunda. La segunda tarda O más. sea que ¿cuál tiene mayor periodo? ¿La primera o la segunda? La segunda. Tiene mayor periodo y la primera tiene menor que. Periodo. Pero mayor frecuencia. Pero las frecuencia. frecuencias son lo contrario. Sí, señor. O sea que la que tiene mayor periodo, su frecuencia va a ser ¿qué?
Menor. menor. Y la que tiene menor periodo, la frecuencia Mayor. va a ser ¿qué? Mayor. Mayor. O sea que cuando yo alargué la cuerda, ¿qué le pasó a la frecuencia? ¿Aumentó o disminuyó? Cuando yo alargué la cuerda, la frecuencia Disminuyó. Disminuyó. Mientras más disminuyó. grande sea el periodo, mucho menor es la frecuencia. Disminuyó, muy bien, disminuyó. O sea que si disminuyó, ahí hay dos respuestas que son absurdas. ¿Cuáles? La que dice que es igual y la que dice que es mayor, la 2F. Ah, perfecto, muy bien. Eso. La lógica me dice, en la operación que llama ejemplificación, que es la etapa proporcional de todo cerebro cuando se está desarrollando neurológicamente, porque luego se llega a los conceptos, es esta. Uno se imagina el experimento. Recuerden que esa es una de las herramientas más potentes de la mente, imaginarse lo que está pasando. Entonces yo digo, si yo alargo esto, pues la bola se demora más en ir y volver, o sea que el periodo aumenta. Y si el periodo aumenta, la frecuencia que hace, lo contrario, disminuye. O sea que la respuesta A y C son absurdas, porque la frecuencia tienes que disminuir, no aumentar. O sea que la respuesta está entre la B y la D. Pero para dirimir esto le toca a usted saberse una fórmula que le enseñan a uno por allá en ciencias naturales incluso. ¿A qué es igual el periodo de un péndulo? Usted tiene que saber esta fórmula. 2pi raíz de L sobre ¿quién? ¿Qué es G? La gravedad. Entonces, periodo es igual a ¿qué? A 2pi raíz de ¿qué? De L. ¿Qué es L? La longitud de ¿quién? Del péndulo. ¿Y qué es G? La gravedad. ¿Qué notan ustedes aquí en esta fórmula? Ojo, ¿y T mayúscula qué es? Periodo. Esta fórmula, esto es una fórmula incluso de cultura general, de verdad. Hay que saberla. Entonces, el periodo de un péndulo es igual a 2pi raíz de L sobre G. Entonces, miremos una cosa de la fórmula. ¿En la fórmula hay masas? ¿Hay M? ¿Hay una M por ahí? No. O sea que hay una cosa interesante acá. En un péndulo, ojo, no importa quién esté colgado. Un ladrillo o una bolita o usted colgado de la cuerda. No importa. Si la cuerda tiene la misma longitud, va a tener siempre el mismo ¿qué? Periodo. O sea que el periodo de un péndulo no depende de quién esté colgado. Depende simplemente de quién. De qué tan largo es el qué. El péndulo. Y obviamente de la gravedad, ¿no? Es obvio, de la gravedad. Bueno, entonces, apliquemos la fórmula de ese problema. Recuerden que en la universidad usted va a pagar varios milloncitos para hacer lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho aquí en algunos momentos. Apliquemos la fórmula. Entonces, el periodo del primer péndulo, ¿cuál es? En T1 es igual a 2pi raíz ¿de qué? Bueno, espérate un momentico, lo voy a colocar mejor por acá. Perdón, para que lo vean mejor. Póngale cuidado. Voy a hacerlo aquí abajito. Periodo del primer péndulo es igual a 2pi raíz de L sobre G. Periodo del segundo péndulo es igual a ¿qué? A 2pi raíz, pero ya L no vale L. ¿Cuánto vale, jóvenes? 4 veces ¿quién? Ahí dice o no, miren, 4 veces L o no, miren, ahí está. Trabajemos esta raíz, la de la segunda. Periodo 2 es igual a ¿qué? La raíz de 4, recuerda que todo está fríamente calculado. La raíz de 4, ¿cuánto es? 2. 2. O sea que el 2 sale. ¿Sale de dónde? De la raíz. De la raíz. ¿Y a quién multiplica el 2? Con pi. A 2pi, ¿quién? ¿Qué quedó adentro de la raíz? 2pi. El lado y la gravedad. 2pi raíz de L sobre G. ¿Pero quién es 2pi raíz de L sobre G? ¿Quién es 2pi raíz de L sobre G? ¿Quién es? Mírelo. ¿Quién es? Será 2pi 4, profe. No. Ojo, dos veces esto. ¿Pero quién es esto? Mire, ¿esto quién es? Periodo. ¿El periodo qué? 1. Periodo del otro, del primero, de L. O sea que el periodo 2 es 2 veces el periodo ¿qué? El periodo 2, el periodo del péndulo 2 se duplicó.
Sí, Y si señor. el periodo se duplica, ¿qué le pasa a la frecuencia? ¿Qué es lo contrario de duplicar? Se quita la mitad. ¿Se reduce a la qué? A la mitad. ¿Cuál es la respuesta entonces? Sería la D, ¿no? La D. Muy bien. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, señores. Es totalmente correcta esa respuesta. ¿Listo? Entonces, el periodo se reduce a la mitad. Entonces, si yo cuadriplico la longitud de un péndulo, su frecuencia se reduce a la mitad y su periodo ¿qué? Se duplica. O lo contrario. O se dice que la frecuencia se reduce a la mitad. Entonces, no es lo mismo adivinar entre dos respuestas que entre cuatro, ¿o no? Entonces, la respuesta es la D. ¿Alguna pregunta? Esto que acabo de hacer acá es lo que usted va a hacer. ¿Quién sabe cuántas veces en la universidad? Pero Dime. usted no, Dime. sino que es que en esta fórmula no se supone que se pone, el pi que equivale a 3,14. No. Pero Acá se no. multiplica. No. O se Acá deja no. así. No. Acá siempre en todo problema lo que uno tiene que evitar es la fatiga. ¿Y qué es evitar la fatiga? No tiene sentido ponerme yo a multiplicar, primero porque no pueden utilizar calculadora en el ICFES, 2pi. Siempre todo lo dejo como indicado. Siempre lo dejo indicado, ¿cierto? Entonces siempre, recuerden que una de las cosas que siempre se hace en solución de problemas y de exámenes es siempre simplificar, ¿cierto? Y siempre tratar de hacer el mínimo de ¿qué? Operaciones. Siempre. No tiene sentido, por decir algo, si yo tengo unas multiplicaciones, unas divisiones, hacer unas multiplicaciones monstruosas para luego dividir, yo más bien simplifico de una o no, para evitar la fatiga. ¿Sí? Acá es lo mismo. No tiene sentido ponerme a multiplicar por 3,14. Dejo indicado 2pi. Lo que mostré acá es que efectivamente el periodo 2 se duplicó, ¿cierto? Dio 2 veces el periodo ¿qué? 1. Y eso significa que la frecuencia se redujo ¿a qué? A la mitad. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen? Jóvenes, preguntas. No, Bueno. señor. Ok, perfecto. Yo les pregunto aquí rápido. ¿En qué puntos el péndulo tiene velocidad máxima? ¿En qué puntos? Rápido. Los extremos. Velocidad máxima, en los extremos, seguro. Será en la mitad, como en la mitad, no. Antes de llegar a la mitad. Si yo mando a una persona a que mire el péndulo, ¿será que la persona mete la cabeza acá a ver si el péndulo viene? ¿Qué le va a pasar? Bueno, si es que tiene Vamos a los ojos suponer que el diferentes. péndulo, vamos a suponer que aquí esto es un ladrillo de concreto. ¿Será que si mete la cabeza ahí no le pasa nada? Entonces, ojo, acá la velocidad es 0 y aquí acá es 0, ¿no? ¿Y dónde es máxima? En la mitad. La Entre la aceleración, ¿cómo mitad es y el acá? extremo. Acá la aceleración es máxima, en el extremo también la aceleración es ¿qué? Máxima, y aquí en la mitad es ¿cómo? ¿Cuánto vale la aceleración en la mitad? 0. 0. Pero la velocidad, ¿cómo es? Máxima. Listo. Profe, la duda mía era que Claro, dime. para que completara la oscilación tiene que devolverse al punto 2, ¿cierto? Eso fue lo que dijeron ahora. Sí, claro, para completar O la sea, oscilación. desde donde empezó, ahí tiene que terminar. Listo. Sí, claro. La oscilación completa es ir de 1 a 2 y regresarse. O lo contrario, ir de 2 a 1 y regresarse, correcto. Listo, gracias. Listo. Bueno, sigamos. Bueno. Bueno, entonces acá vamos a hacer el siguiente comentario. Bueno, acá entramos en el capítulo del movimiento armónico simple. Acá entramos al capítulo del movimiento armónico simple. Y en este capítulo del movimiento armónico simple voy a decir lo siguiente. Voy a ir a... Ok, espérense. Acá. Solamente voy a visualizar esto. Bueno, jóvenes, esto que estoy visualizando acá es un compendio de fórmulas, un formulero
para movimiento armónico simple, que vienen a ser casi prácticamente las mismas fórmulas para ondas. En estos pocos minutos que quedan de clase, solamente voy a decir lo siguiente. Esto que está acá es importantísimo que ustedes lo manejen. Recuerden que el T mayúscula en la fórmula 7 significa periodo, F es frecuencia. Y recuerden que cuando hablamos de un movimiento armónico simple, jóvenes, cuando hablamos de un movimiento armónico simple, hablamos siempre de tres cosas. La posición, que es la fórmula 1, ¿sí la están viendo ahí? La posición, que es la fórmula 1. La velocidad, que es la fórmula 2, y la aceleración, que es la fórmula 3. Y recuerden que obviamente en el colegio se trabaja esto y se hacen las deducciones respectivas de estas tres fórmulas. Si ustedes miran acá, la deducción, lo estoy agrandando acá, X, la posición de un cuerpo, del péndulo, por decir algo, es igual a la amplitud. Recuerden que la amplitud es la máxima distancia que va o hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo, lo máximo que se desplaza el cuerpo alrededor de su posición de equilibrio, a coseno. Recuerden que este coseno y seno depende del problema. Normalmente la X se coloca coseno, pero no siempre. Yo puedo colocar seno y no hay problema. Depende de donde empiece el movimiento. Recuerden que W es velocidad angular. Recuerden que hay dos tipos de velocidades. La lineal, que es de metros sobre segundo, de línea, y la angular, que es de radianes sobre ¿qué? Sobre segundo. T es tiempo y este phi, esto que está acá, esta letra que está aquí, se llama phi, y que representa el desfase, porque un movimiento puede empezar desfasado, no puede empezar siempre necesariamente desde el centro, puede empezar desde el lado derecho, o del lado izquierdo, o de una posición diferente a la posición de equilibrio. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces ya se cumplió el tiempo. Mari, entonces... Sí, mi profe. Entonces nos vemos la otra Igual semana. nos vemos la próxima semana Sí. para la solución del simulacro. Claro, y complementamos más el temas. viernes. Claro que sí. Correcto. Bueno, entonces nos vemos la próxima Muchas semana. gracias, Muchas mi profe. gracias. Gracias, Mari. Gracias a todos. Seguimos en computador. Chao, mi profe. Gracias, muchísimas gracias. Chao Muchas a todos. gracias. Chao, muchas gracias a Dios todos. me lo bendiga y me lo guarde en su Chao, santo profe. Lo mismo. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Chao, Chao. profe. Chao, que estés bien. Chao, Andrés. Alberto. Chao, Alberto. Nos vemos.